Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en las profundidades del mundo del espectáculo turco para desentrañar un rumor que ha incendiado las redes sociales, un susurro que ha mantenido a millones de fans al borde de sus asientos y que, para ser honestos, nos tiene a nosotros también completamente absortos. Estamos hablando, por supuesto, de la supuesta, y vuelvo a enfatizar la palabra supuesta, porque hasta ahora no hay una confirmación oficial, pero los indicios son tan sólidos que es difícil ignorarlos, boda secreta entre dos de las estrellas más radiantes y queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Y en este vídeo, mis estimados detectives del entretenimiento, vamos a desgranar cada migaja de información, cada indicio sospechoso, cada rumor jugoso y cada pista críptica que nos hace pensar que este dúo dinámico, esta pareja que nos robó el corazón en Erkenci-Kuş, podría haber dado el paso más importante de sus vidas en el más absoluto sigilo. Así que prepárense porque esta investigación de alto voltaje apenas está comenzando. Y antes de lanzarnos de lleno a este apasionante chisme de celebridades, un recordatorio vital, mis queridos suscriptores, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para pulsar ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. No solo nos dan un empujón gigantesco para seguir creando contenido de calidad, sino que ustedes se aseguran de ser los primeros en enterarse de todas las novedades y los escándalos más jugosos del mundo del espectáculo. Su apoyo es nuestro motor. Bueno, como buenos investigadores, comencemos por el principio, por los cimientos de esta fascinante historia. Can Yaman y Demet Özdemir, ¿les suenan? Por supuesto que sí. Son la pareja que cautivó a millones con su inolvidable actuación en la exitosísima serie turca Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos por estos lares. Su química en pantalla no era simplemente palpable, era sísmica. Traspasaba la pantalla, conquistaba corazones y dejaba a los espectadores soñando con que esa conexión mágica que irradiaban juntos fuera más allá de la ficción. Durante un tiempo esa esperanza se alimentó de rumores y apariciones públicas, de un romance que parecía florecer entre bambalinas, pero que a menudo se desdibujaba en la ambigüedad de si era real o una estrategia de marketing perfectamente orquestada. Tuvimos idas y venidas, coqueteos públicos y momentos de cercanía que alimentaron la llama de la especulación. Pero ahora el viento ha cambiado y las señales, mis amigos, apuntan de manera inequívoca y emocionante en una dirección muy interesante. Los murmullos de una boda secreta comenzaron a ganar fuerza hace aproximadamente un mes, impulsados por una serie de pequeños gestos, coincidencias que rozan lo increíble y, lo más importante, una discreción férrea y casi hermética que ambos han impuesto sobre sus vidas privadas. Seamos sinceros, las celebridades turcas son conocidas por su reserva, pero esto ha alcanzado un nivel de sigilo que enciende todas nuestras alarmas de algo grande está sucediendo aquí. Una de las primeras chispas que encendió la hoguera de los rumores fue un viaje reciente de Can Yaman a Italia. Pasó un tiempo considerable en la península itálica, y aunque él tiene una agenda internacional muy activa y proyectos en Europa, los rumores insisten en que este viaje no fue puramente de negocios. Se dice que fuentes cercanas a la producción de una serie en la que Can supuestamente estaría involucrado en Italia mencionaron que su estancia no era solo para filmar, sino también para gestionar asuntos personales de vital importancia. Y aquí viene la parte que nos pone a todos a analizar. Demet Özdemir, de manera sorprendentemente coincidente, también se encontraba en Italia durante las mismas fechas, aunque de una forma mucho más sutil, aparentemente disfrutando de unas vacaciones. ¿Coincidencia? ¿O es que la casualidad, cuando se trata de Can y Demet, tiene un nombre de pila y se llama amor? Pero la trama, mis estimados seguidores, se complica y se vuelve aún más intrigante. Hemos sido testigos de cómo Can Yaman, conocido por su personalidad magnética y a veces un tanto extrovertida, ha adoptado un perfil público considerablemente más bajo últimamente. Ya no se le ve con la misma frecuencia en eventos sociales o en innumerables fiestas. Y Demet, que siempre ha sido un poco más reservada, ha elevado su nivel de discreción a la categoría de arte. Las pocas veces que han sido avistados juntos en público, o que han compartido alguna instantánea en redes sociales, ha sido de manera extremadamente sutil, casi críptica, como si hubieran perfeccionado el arte de pasar desapercibidos, de evitar cualquier tipo de escrutinio o atención no deseada. Esta transformación conjunta en su manejo de la exposición mediática es, sin duda, uno de los indicadores más fuertes. Ahora, vamos a meternos de lleno en los detalles que realmente nos hacen inclinar la balanza hacia la posibilidad de que esto sea más que un simple rumor.
Las fuentes, que por supuesto prefieren mantener su anonimato y quién podría culparlas, sugieren que la boda no fue un evento ostentoso ni una pasarela mediática, como uno podría esperar de dos estrellas de su calibre. Al contrario, se habla de una ceremonia íntima, casi clandestina, celebrada en un lugar privado y en presencia de un número muy reducido de personas. La discreción, la máxima discreción, habría sido la palabra de orden. Y para dos figuras que viven bajo el microscopio constante de los medios y el público, esto es algo verdaderamente extraordinario. ¿Por qué tanto secreto? Una de las teorías más extendidas y coherentes es que, dada la vorágine mediática que rodea a Khan y Demet, una boda pública se habría convertido en un circo incontrolable, un evento que eclipsaría su momento de felicidad personal. Habrían decidido evitar el estrés, las cámaras indiscretas, la presión asfixiante de los medios y la especulación constante, optando por celebrar su amor de una manera más personal, más significativa y sobre todo, más íntima para ellos. Y hay que admitirlo, si realmente se casaron en privado, un evento así, discreto y rodeado de quienes verdaderamente importan, suena increíblemente romántico, ¿no les parece? Es un acto de amor propio y de protección de su vínculo. Pero las piezas del rompecabezas no terminan ahí. Hay otro detalle que ha alimentado de forma exponencial las especulaciones: los anillos. Sí, han oído bien, los anillos. En algunas apariciones recientes, por fugaces que sean, tanto Khan como Demet han lucido discretos anillos en sus dedos anulares. No son los típicos anillos de compromiso deslumbrantes y llamativos, sino más bien alianzas sencillas y elegantes. Sin embargo, en el contexto de los crecientes rumores de boda, estos anillos han sido suficientes para que los fans más observadores y analíticos empiecen a especular frenéticamente. Podrían ser simples joyas, claro está, accesorios de moda, pero cuando se combinan con todo lo demás, adquieren un significado completamente diferente, uno que habla de un compromiso más profundo. Y hablemos de los invitados, de los afortunados que habrían tenido el privilegio de compartir ese momento tan especial. Si hubo una boda secreta, ¿quiénes formaron parte de ese círculo tan exclusivo? Las especulaciones apuntan a sus familiares más cercanos, sus padres, hermanos, y a un puñado de amigos íntimos, personas que forman parte de su círculo de mayor confianza y que, sin duda, sabrían la importancia de guardar un secreto de esta magnitud. Piensen en ello por un momento: ¿cuántas veces hemos visto a celebridades tener bodas supuestamente secretas, que al día siguiente, ya están inundadas de fotos y detalles filtrados por decenas de medios? Si Khan y Demet lograron mantenerlo bajo 7 llaves, esto demuestra no solo su determinación, sino también la colaboración y lealtad de un grupo muy selecto de personas. Además, hay un dato que me parece especialmente intrigante y que añade otra capa de misterio a la ecuación. Se dice, y esto proviene de fuentes que aseguran tener información privilegiada, que la ceremonia tuvo lugar en una localización fuera de Turquía. Italia ha sido mencionada repetidamente, como dijimos antes, pero también se baraja la posibilidad de algún otro país europeo donde el anonimato sea aún mayor y la legislación de bodas permita un nivel de discreción aún más elevado. Esto añadiría una complejidad logística considerable a la organización y, consecuentemente, dificultaría aún más la posibilidad de que la noticia se filtrara de forma prematura. Organizar una boda en secreto es difícil, hacerlo en otro país, aún más. Por supuesto, no todo es confirmación al 100%. La duda y el escepticismo son necesarios en este oficio. Algunos argumentan con razón, que son solo rumores sin fundamento, que la prensa turca es famosa por su habilidad para inventar historias sensacionalistas con el fin de vender más. Y sí, es innegable que la prensa del corazón puede ser extraordinariamente creativa. Sin embargo, la acumulación de pequeñas pistas, la cautela extrema y visible de los implicados, y la insólita coincidencia de sus presencias en el mismo lugar y tiempo, bueno, todo esto, cuando se pone en la balanza, hace que la posibilidad de que haya una base de verdad en todos estos rumores sea significativamente alta. No podemos simplemente descartar la montaña de indicios. Piensen en la narrativa. Khan Yaman, el galán internacional, el hombre que ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta con su carisma arrollador y su físico de ensueño. Demet Özdemir, la actriz talentosa, elegante, con una legión de admiradores que siguen cada uno de sus movimientos con devoción. Si estas dos figuras públicas decidieran unir sus vidas en matrimonio, sería, sin lugar a dudas, un evento de magnitud internacional, comparable a cualquier boda real o de Hollywood. Y sin embargo eligen el camino del secretismo. Esto, mis amigos, dice muchísimo sobre su deseo de proteger su relación, su espacio privado y su intimidad.
O quizás, y esta es una perspectiva aún más romántica, dice sobre la inmensidad de su amor y la necesidad de que sea un momento puramente suyo, un oasis privado, lejos de los flashes implacables y las cámaras entrometidas. ¿Y ahora, qué pasa con el futuro? Si esta boda secreta es real, ¿qué implicaciones tiene para sus exitosas carreras? ¿Veremos a Khan y Demet trabajando juntos de nuevo en futuros proyectos? ¿Será que este paso que han dado en privado se hará público en algún momento, o continuarán cultivando su relación en la sombra? Estas son preguntas que solo el tiempo, ese gran revelador de secretos, podrá responder. Lo que sí es seguro es que si esto se confirma oficialmente, la reacción de sus miles y miles de fans será masiva, una explosión de alegría, sorpresa y, para algunos, quizás un poco de melancolía por el final de una era de especulaciones románticas. Es verdaderamente fascinante cómo, en esta era de sobreexposición digital y de constante escrutinio mediático, dos figuras públicas de tal magnitud logran mantener un evento tan significativo y personal como una boda en un halo de misterio. Nos demuestra que a pesar de la fama, del brillo de los escenarios y de la presión constante, todavía existe espacio para la privacidad, para la autenticidad y para celebrar el amor de una manera genuina y profundamente personal. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas, hay personas con deseos y necesidades humanas básicas, incluido el de vivir momentos íntimos lejos de los ojos del mundo. Y ahora, mis queridos exploradores de chismes, para ir cerrando este vídeo tan lleno de intrigas y especulaciones, quiero recapitular brevemente los puntos clave que hemos desglosado con tanto esmero. Hemos analizado los rumores que surgieron a raíz de las coincidencias en sus viajes a Italia, la discreción inusual y sincronizada que ambos han adoptado en sus vidas públicas, las menciones persistentes sobre una ceremonia íntima y secreta, la posibilidad de que haya tenido lugar fuera de Turquía para garantizar un mayor anonimato, y por supuesto, los sutiles pero significativos anillos que han encendido aún más las alarmas. Todos estos son indicios, pequeños pedazos de un rompecabezas que al unirse, nos pintan un cuadro muy convincente. La posibilidad de una boda secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir, aunque no confirmada oficialmente, se antoja cada vez más real. Ha sido un placer absoluto investigar, desentrañar y compartir estos detalles contigo. La verdad es que este tipo de historias, llenas de misterio, de posibles romances escondidos y de un aura de intriga detrás de las cámaras, son las que hacen que el mundo del espectáculo sea tan cautivador y adictivo. Y aunque la confirmación oficial aún esté en el aire, la emoción de la especulación, de jugar a ser detectives del corazón, es absolutamente innegable. Ahora llega el momento que más me gusta, el momento de escuchar sus valiosas opiniones. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir se han casado en secreto? ¿Qué detalles les parecen más convincentes? ¿Hay alguna otra pista que se me haya escapado? Déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus especulaciones en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista, debatir con ustedes y sentir esa conexión única que creamos a través de este canal. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido tan intrigante y apasionante como a mí, por favor, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Su like es una forma increíble de mostrarnos su apoyo y nos anima enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan lo que tenemos preparado para las próximas semanas, porque prometemos que será aún más emocionante. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que sea fan de Can y Demet, o simplemente que disfrute de las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Su difusión nos ayuda a crecer. Muchísimas gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta aquí, por ver este vídeo hasta el final y por ser parte de esta comunidad tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, chao, chao.